Buenos días. Dios los bendiga. Es un privilegio estar aquí con ustedes y más que nada el privilegio de servir al Señor en cualquier área. Somos Calvary Chapel del Desierto Alto en español. Siempre recalco esto, hasta les he de aburrir. Es Antiguo y Nuevo Testamento, van de la mano. Como les decía, no creía, pero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento van bien unidos. Así que bueno, comprobando cuando Dios le habla a uno y te va mostrando, yo he estado desde un principio. Y cuando le comenzamos a conocer decimos, es que yo no soy un predicador, yo no soy esto, pero tan solo con que hagas cualquier actividad en ese sentido, lo hagas con todo el amor que Dios te ha mostrado y el llamado que te ha dado, con eso estás predicando. No necesitas ser un gran predicador o un Billy Graham hay muchos que se me vienen a la mente. Yo quisiera ser como él, pero quisiera ser mejor todavía como Jesús. Y fallo demasiado. Vamos a orar. Bajen y vuelvan por favor los celulares para que no interrumpan y comencemos a orar para comenzar este estudio. Padre Santo, gracias por este día, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Y sin merecernos, Señor, estar aquí, Padre, tú nos has llamado, Señor, nos has dado el privilegio de conocerte día a día, Señor. Más que nada, Señor, nos has adoptado, Señor, como tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo, Señor, en la cruz, Señor, y pagar por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy hables, hoy y siempre, Señor, hables a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, y que nos vayas renovando día a día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu siervo, Señor, que traes aquí en este día, Señor. Aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que tú, Señor, los bendigas y los traigas conmigo. Aquellos, Señor, que están enfermos, Padre, que tú, Señor, les proveas sanidad, Señor, tanto físico como espiritual, siempre y cuando sea tu voluntad, Señor. A veces no tenemos los planes, Señor, que tú tienes, Señor, pero sabemos que son mejores que los que nosotros hacemos, Dios. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén. Señor, llévame tus años a lugares santos, a la tarde de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la noche de hombre. Entonces yo te canta, pruébame de justicia y solo aquello.
Muy buenos días. No se siente todavía. ¿Lo voy a mantenerse parado todo el servicio? No. Dígale buenos días, Dios le bendiga a su vecino. Puede salir de su hilera y darle la bienvenida a los buenos días a alguien. Capilla Calvario, Ministerio del Señor. Quería decirles que tenemos un pequeño error en el boletín. El estudio de este viernes, que es de Apocalipsis, me parece que es el capítulo 18, será el día 14. El boletín dice el 16, que viene siendo el domingo. No, pero es el viernes 14 de octubre a las 7 de la noche. Es en inglés, pero tenemos un hermano que nos bendice tremendamente con lo que el Señor le ha dado a él. Especialmente al final del mes, cuando tenemos actualización de profecía. Él viene dos viernes al mes, así es que están cordialmente invitados. Quiero pedirles, si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano. ¿Por ahí alguien le puede prestar una Biblia? Estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. No es el Evangelio de Juan, es la carta, epístola del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 2, versículos, vamos a hacer los versículos del 18 al 29. Y el título de nuestro texto es el Anticristo. Leamos pues estos versículos y oraremos una vez más, si así lo haría. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Padre, en esta mañana alabamos tu santo nombre una vez más, Señor. Lo hemos hecho en cántico, en oración. Gracias
por esta oportunidad de alabarte, Señor. Gracias por la oportunidad de que podamos también reunirnos en un lugar como este libremente, sabiendo que la iglesia es tu gente, Señor. Somos cada uno de nosotros, Señor. En cualquier lugar que nos reunamos, Señor, somos parte de tu iglesia. Y Señor, te damos gracias por ese privilegio. Pedimos que ahora tú nos enseñes por medio de tu palabra. Que yo quede fuera de esto, pero sea tu palabra que el Señor nos anime, que nos exhorte, Señor, y que también nos corrija o nos dé convicción, Padre. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo esté presente a todo momento, tocando corazones, Señor, guiando, hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, te dejamos todo esto en tus manos. Damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Decía que el título de nuestro texto de esta mañana es el Anticristo. Pero hay algo con esa palabra del Anticristo que cuando oímos esto hace que nuestros oídos parece que se paren, se levanten, ¿no? Y hace que aumente nuestro interés. Y decimos, cuidado con el Anticristo. Y sabe que muchos de nosotros, de los cristianos, parece que estamos en busca de un individuo que encarne o que encaje todo lo que está en contra de Cristo, en contra de Jesús. Pero a lo largo de los siglos ha habido muchas personas que han sido identificadas como anticristos. El emperador Nerón, en los años de la iglesia primitiva, gobernó en Roma por allá. Se dice que en el año 37 al 68 después de Cristo. Nerón persiguió a los cristianos tan despiadadamente que incluso las personas que estaban en contra del cristianismo se pusieron al lado de los cristianos. Imagínense usted, es bárbaro este hombre, Nerón. Y les decía que hay una serie de personas que la gente piensa o se imagina, y quizás muchos de ellos sí lo han sido, y uno de ellos, en algunos de ellos son papas. La gente piensa eso, algunos cristianos piensan eso. Muchos de ellos han sido populares y creo que algunos de ellos son contendientes para el título de Anticristo. Voy a aventurar a decir esto. Y muchos piensan que el tener ese cargo puede ser el Anticristo. Pero les decía que hay muchos contendientes, hay muchos que mucha gente piensa. Hay otro muy conocido para nosotros en la historia, Hitler. Yo creo que por muchas razones que son obvias, él fue llamado Anticristo. Pero sabe que hay que ser cuidadoso aquí y mirar de cerca las Escrituras para... sabe que en la Biblia solo hay 4 versículos que la palabra Anticristo es nombrada. Y todas están en las epístolas de Juan. Por ejemplo, aquí en este capítulo 2, en el versículo 18, él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Hablando el último tiempo desde
la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta nueva era, es los últimos tiempos, y conforme avanzan los años, y por supuesto, estamos más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero decía que tenemos que tener cuidado. Aquí el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí el primer versículo que el apóstol Juan usa la palabra anticristo. Y luego en el versículo 22, un poquito más adelante en nuestro texto, dice: ¿quién es el mentiroso? Es una pregunta. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y hay otros dos más. Otros versículos, les decía que eran 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1, 7. Es un solo capítulo. 1, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estos son todos los versículos que dice la palabra anticristo, menos que yo he encontrado. El apóstol Pablo usa otro tipo de palabra. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él lo nombra como el hombre del pecado, de la perdición, pero no usa el nombre del anticristo. Y sí lo es, por supuesto, pero él usa estas palabras. Ustedes saben que en el libro del Apocalipsis hay bestias, hay dragones, hay demonios, hay legiones satánicas y hay un falso profeta. Pero ninguna mención de anticristo. Se usan diferentes palabras. El anticristo no es necesariamente un individuo en específico que aparece en un tiempo específico de nuestros calendarios. La palabra anticristo puede ser individual, pero más como colectivo. Muchos anticristos. Se refiere a un grupo de personas que ha habido en el pasado, que aún están llegando. Y ellos niegan que Jesús haya venido en la carne. El significado principal aquí del anticristo no es necesariamente moral, es decir, de un criterio principal que sea moral. Una persona no es un anticristo solo porque persigue a la iglesia y manda a torturar a cristianos. ¿Sabe quién dice eso? El apóstol Pablo. Y él no era el anticristo. De hecho, usted puede encontrarlo en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo del 9 en adelante. Pablo decía ahí: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Versículo 10 del capítulo 26 de Hechos: yo encerré en cárceles a muchos de los santos
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Sabe que una persona no es un anticristo solo porque tiene un comportamiento que quiebra las leyes morales de la Escritura? Si así fuera el caso, entonces todos nosotros íbamos a ser anticristos, porque quebramos las leyes morales de la palabra de Dios. Así es que la diferencia moral no es el criterio para hacer esta identificación del anticristo. ¿Sabe cuál es el criterio principal para identificar al anticristo? Es teológico. Niega que Jesús es el Cristo. No reconoce que Jesús ha venido en la carne, dice el apóstol Juan aquí. ¿Sabe qué? Aquellos que cumplen estos criterios de las Escrituras de ser identificados como anticristo, es más, no parecen ser tan terribles. Es por eso que es tan difícil a veces para identificarlos al principio, porque parecen ser buenas personas, y puede que sean buenas personas, pero no creen en el Hijo de Dios y lo rechazan y se niegan a creer en Él. Aquí esta realidad de pequeña introducción de cómo son las cosas del anticristo, aquí en 1 Juan 2, 18 al 29. Pero ahí nos dice en el versículo 19 que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia dice que entre muchas de las cosas que caracterizan en estos últimos días es el hecho de que algunos profesan fe en Cristo, se van a apartar de la fe que supuestamente profesan. En otras palabras, están en la iglesia, van a la iglesia. El Señor Jesucristo habló de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, de los versículos 24 al 30, Él habla de quienes realmente poseen la salvación y quienes meramente lo profesan. Muchos dirán que son salvos, solo profesan ser salvos. ¿Se acuerdan de aquellas palabras que hemos usado en el pasado? No son cristianos, son cristinos. El Señor dice que en esa parábola que dejen que el trigo y la cizaña crezcan. Y se parece mucho al trigo, la cizaña. Por algunos de ustedes que vienen de la agricultura, que vienen de los pueblos pequeños, saben de agricultura. Solamente el experto puede diferenciar qué es la planta buena, especialmente cuando está saliendo. El Señor dijo que al final habrá que separar esas dos cosas.
Juan dice que a medida avanzamos, a medida que pasa el tiempo, el final de la era está presente. Y cada día, conforme pasen los días, vamos a ver una separación de los que son verdaderamente salvos y los que no lo son. Note muy claro, ahí dice Juan, una distinción entre ellos y nosotros. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Por supuesto que está hablando los que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Está hablando de los que se van y de los que se quedan. Ahí, de los versículos 22 al 23, dice que habrá una manifestación muy grande, una revelación contra Dios, que es el anticristo. Pablo habla de esto en 2 de Tesalonicenses, del capítulo 2. Al igual que el Señor Jesucristo también habló de esto en Mateo capítulo 24. Pero aunque todavía no esté no sea el final, Juan nos dice muy claro que el espíritu del anticristo está obrando ya. Ya aprendimos cuál es el espíritu del anticristo, aquel que niega a reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías, el único camino de la salvación eterna, no hay nadie más. He tenido oportunidad de hablar con gente que ha estudiado bastante la palabra de Dios, pero no miran a Cristo como el Hijo de Dios, venido a la carne. Hay algunas sectas que vienen a nuestras casas tocando y saben mucho de la palabra de Dios, pero no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y he tenido la oportunidad de confrontarlos con eso. Es cuando me doy cuenta de lo que está pasando. Entonces yo llego al punto que digo, ¿y quién es para usted Jesucristo? Cuando los miro que batallan, en algunas ocasiones la respuesta es, pues eso es lo que dice la Biblia. No. ¿Quién es para usted? Yo los acorralo con eso. Y digo, pues lo que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y empiezan a pelearme porque saben la Escritura. Y le voy a decir, miren, para mí, Él es mi Señor y mi Salvador. Amén. Y no tengo problemas en decirlo. Cuando la gente así venga a su casa, cuidado, ahí hay una bandera roja y se levanta. El que no quiera reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el único, el verdadero, es entonces aquella persona es un anticristo. Es el único camino de la salvación eterna. Él es el Mesías, Jesucristo. Y sabe que esto sucede en nuestra sociedad ahorita, en estos momentos prevalece y estará hasta que el Señor regrese. Y no deberíamos de sorprendernos cuando algunos niegan a Jesús como el único camino de la salvación eterna y que en algunas ocasiones salgan miembros de nuestra iglesia. Y uno pregunta, pues, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Sabe qué? Es que nosotros muchas veces hacemos suposiciones falsas. Lo mejor es nunca asumir nada. Especialmente acerca de la salvación de otros. Muchas personas hoy en día van a la iglesia y no tienen una
comprensión adecuada de la salvación. Y sabe que si ese es el caso en nuestras iglesias, es que nosotros como predicadores no estamos predicando todo el Evangelio. No estamos predicando el arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Hoy en día hay tantas iglesias que se llenan, se les habla suave, pero no usen palabras de arrepentimiento. Pero aquí está en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido. Estas palabras registradas de nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Tiene que haber un arrepentimiento cuando uno viene a los pies de Dios. Pues puesto que arrepentirse significa que dar la vuelta. Cuando uno va a ser salvo, debe de dejar confiar en sí mismo y debe de dejar de vivir para el pecado. Ahora debe de confiar en el Salvador y vivir para Él. Pero en muchas iglesias la predicación se ha vuelto muy positiva hasta el punto de excluir la necesidad del propio pecado y de arrepentirse, es decir, la necesidad de arrepentirse de su pecado. Y consecuentemente, de esa manera, tenemos gente que entra como a la membresía de una iglesia que no son verdaderamente salvas, porque no se les ha predicado el Evangelio, como dijo el Señor, de arrepentimiento. El énfasis bíblico aquí es arrepentidos y creer, palabra del Señor Jesucristo. Tiene que haber arrepentimiento. Pero sabe que gran parte del evangelismo moderno se enfocan en el hecho de que todo lo que tienes que hacer es creer que hay un Dios. Debemos de creer, pero debe de haber un arrepentimiento de nuestros pecados. Luego esas predicaciones modernas de hoy en día, que no hay arrepentimiento ni compromiso con el Señor, y luego agregan fuentes de emoción en su vida y pasan por alto al Señor Jesús. Pero si no hay esta acción, este acto de arrepentimiento ante Dios, entonces no hay Jesús en su vida. Todo es solo Jesús y nada más Jesús. Y debe de haber el completo entendimiento de que Él vino para pagar por nuestros pecados. Amén. Y Él fue el que dijo eso: arrepentidos y creed, el reino del cielo se ha acercado. Ustedes me oirán a mí muchas veces hablar de quizás las mismas cosas. Y dirán, yo lo he escuchado tantas veces, pero tengo que decirles, asegurarse de que usted entiende, que yo entiendo la palabra de Dios. Fíjense, hay algunas estadísticas que dicen que las personas que creen en Dios y dicen que la gente sin Jesús están eternamente perdidas, y lo creen así. Pero ¿sabe qué? Esas estadísticas en el cristiano muestran que un 95% nunca han guiado a nadie al Señor. Nunca hemos llevado a otras personas a Jesús.
Es como que si la perspectiva de la gente es que realmente no necesitan a Jesús como su Salvador. Y cuando esto pasa, creamos una atmósfera en la iglesia que las personas se conviertan en miembros sin que le demos demasiada importancia a su salvación. Y como resultado, muchos que no son realmente salvos se cuelan por ahí, por decirlo así. Es decir, en la iglesia. Pero ahí Juan dice que abandonaron la iglesia. Una deserción física. Aquellos que un tiempo venían a la iglesia y que ya no vienen. ¿Saben que ser parte de la membresía o ser parte, aquí no tenemos membresía, pero ser parte como grupo de la iglesia no significa que es parte de esa fraternidad? Pero aquí Juan habla de esa diserción moral. Algunos se apartan de la disciplina de la iglesia, su vida se convierte en una contradicción de todo lo que representa la iglesia. Voy a hacerle 3 preguntas y le voy a dar las respuestas de acuerdo a la palabra. ¿Será posible que una persona se salve de verdad y se ponga constantemente al lado de la injusticia? ¿Será posible eso? Por supuesto no. Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Otra pregunta: ¿es posible que una persona sea verdaderamente salva y se mantenga constantemente al lado de la impureza o de una vida de pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tiene que dar muestras en nuestras vidas. Otra pregunta: ¿es posible que una persona sea verdaderamente salva y no progrese hacia la semejanza de Cristo? Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanecen en Él debe andar como Él andó. Pues se le nota, no va a ser perfecto, posible. Él es nuestro modelo, pero va a haber un cambio en su vida. Es como decir todas estas preguntas: ¿podría un hombre o una mujer correr toda su vida con el diablo y luego esperar la vida eterna? Aquí Juan dice que algunos afirmaron en un tiempo conocer al Señor y crecer en las doctrinas esenciales de la fe, pero con el tiempo llegaron a negar los fundamentos de la fe y sin embargo se mantenían en la iglesia. Engañaban, querían engañar aún a los propios cristianos. Miren lo que dice el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando un verdadero creyente está en la palabra de Dios, no puede ser confundido de esta manera, porque sabe la diferencia, el que está creciendo en las cosas de Dios. No puede ser confundido cuando una falsa enseñanza llegue, porque anda en la palabra.
Muchas veces mira aquel hermano, aquella hermana que su Biblia está cayéndose a pedazos. Ya, está leyendo su Biblia. Alguien que no va a ser confundido cuando venga esto. ¿Sabe qué? El Salmo 19 dice así, versículo 7 a 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Pablo también nos anima en Hechos capítulo 17 como aquellos hermanos en Berea. Ellos miraban las escrituras diariamente para ver si lo que ellos decían estaba bien. Cualquiera que venga y les predique para ver si está bien. Quiero regresar un poquito a enfatizar de aquellos que el apóstol Juan dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso no quiere decir, por supuesto, que usted no puede ir a otra iglesia. Muchos de ustedes han venido a otras iglesias. No está hablando de eso, está hablando que se van de la fe, que salen de la fe, que en un tiempo eran parte de la iglesia y ahora han salido de la fe, que antes creían y decían ser cristianos y ahora niegan. Pablo nos dice que deberíamos de examinar las escrituras para cuando alguien nos hable nos demos cuenta si es verdad o no lo que él está diciendo. Una vez un converso escuchó un mensaje por un falso maestro. Le contaba a un creyente mayor esto que él había oído, y el creyente mayor le preguntó qué pensaba de los que habías escuchado de este falso maestro. Y aquel le respondió: todo el tiempo que escuché, una voz parecía estar hablando dentro de mí diciendo: este es un mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Una voz me decía. ¿No se ha fijado que muchas veces está escuchando a un predicador en la televisión, en esos medios sociales, y se oye muy bien, muy bonito? Y de repente, cuando usted sabe la escritura, o al menos un poco, se da cuenta que es un mentiroso. Puede ser muy elocuente. Le digo que algunos de esos anticristos pueden ser muy buenas personas, pero niegan a Jesucristo. Ahí está la clave. En una ocasión, un joven que acababa de graduarse de una universidad de derechos, él instaló a una oficina muy rápidamente. Y muy orgulloso, él puso su rótulo enfrente,
de que era un abogado. Y en su primer día de trabajo, mientras él estaba sentado en su escritorio con la puerta abierta, se preguntó cómo conseguir su primer cliente. Nuevecito, primer día. ¿Cómo agarraré mi primer cliente? Luego escuchó pasos que venían por el pasillo en un lado de la oficina. Y este abogado no quería que ese cliente, o ese potencial cliente, pensara que él iba a ser el primero. Agarró su teléfono, este abogado, y comenzó a hablar en voz alta, como que estuviera hablando con otra persona. Y decía, oh sí, señor, decía aquel joven abogado en el teléfono, tengo mucha experiencia como abogado, especialmente en derecho corporativo, ¿verdad? Las compañías. Y hablaba en voz alta. Tengo también experiencia en los tribunales. ¿Y cómo dice? Oh, sí, he tenido experiencia en muchos casos. Y el sonido de aquellos pasos por el pasillo se acercaban a la puerta abierta. Y este hombre continuaba hablando en el teléfono. Dice, ¿cómo dice que si soy caro? Oh no, señor, soy muy razonable. Me han dicho que mis tarifas están entre las más bajas de aquí de la ciudad. El joven abogado luego se excusó de su conversación y tapó el teléfono. Espérame un momento. Para responder a aquel posible cliente que se había parado a la puerta y le pregunta con una voz muy confiada, ¿podría ayudarle? Y aquel hombre respondió, sí puede. Yo soy un empleado de la compañía de teléfonos y me han mandado a conectar su teléfono. Uno puede decir lo que quiera. Pero un día, cada hombre comparecerá ante Cristo y la verdad de su profesión será revelada a la luz de la verdad. Usted preguntará, nosotros preguntaremos, ¿qué debemos de hacer entonces? Asegúrese con certeza de su salvación. Asegúrese que ha venido o que ha llegado a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a confesar sus pecados, a confesar su gran necesidad de este Salvador que es Cristo Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Qué interesante que el apóstol Juan habla aquí de gente que entra y sale de la iglesia. La idea es personal. De cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos caminando con Cristo. Porque si no es así, eventualmente pasará lo que este versículo 19 que nos dice el apóstol Juan. Determine usted, asegúrese de la certeza de su salvación. Determine la certeza también, o asegúrese de la certeza también
de los demás que usted pueda. Que el Señor le ponga en su camino. Sabe que Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama y está dispuesto a perdonarnos. Juan ha estado hablando de Cristo como nuestro abogado. Cristo puede ser nuestro abogado si se lo permitimos de verdad. Si lo confesamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabe que Dios es tan bueno que quiere decirle a usted esta mañana que lo ama y que quiere darle una vida eterna con Él. Pero no hay otro camino. Solo Cristo y nadie más. Y para aquellos que pudieran estar jugando a la iglesia, yo sé que hay muchos siervos de Dios aquí que están fieles al Señor, pero quizás habrá alguno de nosotros ahí, me incluyo yo para no decir a ustedes que quizás no esté caminando como debería. Y Dios está llamando. ¿Sabe que por eso es que Dios nos habla así por medio de su palabra? Es Él el que está hablando, incluyéndome a mí mismo, para cada uno de nosotros. Este mismo apóstol Juan nos escribe el libro del Apocalipsis, que es dado por Dios a él, a Juan. Era en aquellos tiempos el último de los apóstoles. Juan ya un anciano cuando se le da esta revelación, el Apocalipsis, que quiere decir revelación. Y él escribe palabras dadas de Dios. En el Apocalipsis capítulo 3 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdate de lo que has recibido. Dios no habla en vano. Dios nos habla de esta manera porque nos ama y quiere darnos la vida eterna. Tómelo como un padre que corrige a su hijo o a su hija. No es un juego. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu en las iglesias. ¿Sabe que Juan dice ahí en el versículo 28, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados? Hemos oído su palabra. Él dice que permanezcamos en Él. Dios nos habla de una manera personal, de una manera muy íntima.
dónde estamos mal, lo que necesitamos hacer. Ha habido muchos anticristos. Hablé de estos que niegan a Jesús. Pero no tiene que ser un personaje necesariamente famoso. Sabemos que como habla Juan también en el Apocalipsis, ese hombre, esa bestia, ese falso maestro, profeta, serán anticristos obviamente. Pero hay muchos, no tiene que ser famoso. Hay mucha gente que rechaza el regalo de Dios. Pero ese es el amor de Dios, que de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de ustedes han respondido a ese llamado, pero quizás habrá alguno ahí que todavía no ha hecho esa decisión. Y Dios quiere darle la vida eterna. Quizás esta sea su mañana, para que su nombre también sea escrito en el libro de la vida eterna. Tan solo confiar en Jesús, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, y será salvo. Y por supuesto que habrá evidencias, habrá crecimiento, y usted se dará cuenta, habrá el deseo de servir a Dios, pero se empieza con una simple y sencilla oración, diciendo: yo creo en ti, Dios, y me arrepiento de mis pecados. El apóstol Pablo dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y uno puede decir: Señor, aquí estoy, perdóname de mis pecados, me arrepiento. Señor, yo sé que te he fallado, he vivido en mi vida, te he negado. Pero ahora me doy cuenta que tú eres Dios, te necesito. Me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida. Yo quiero vivir, Señor, enséñame a vivir para ti. Yo solo no puedo. Necesito más de ti cada día. Conforme estos tiempos se acercan, tiempos finales, el Señor viene ya. Debemos estar más seguros en nuestra fe. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, que nos hablas de esta manera. Quizás para algunos de nosotros un poco fuerte, pero Señor, es tu amor el que quiere corregirnos de nuestros pecados, Señor, de nuestra manera de vivir y acercarnos más a ti. Confesamos en esta mañana que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, el que tú has mandado a nuestro Padre Celestial a este mundo para que Él pagara por nuestros pecados en la cruz. Y te confesamos como nuestro Salvador. Señor, honra y gloria siempre son tuyos. Privilegiados de ser de tu familia. Y Señor, tú nos has amado tanto que nos has buscado. Tú nos has traído hacia ti. Y reconocemos que eres tú obrando en nuestras vidas. Y Señor, en esta mañana, una vez más, te alabamos, te damos honra y gloria. Y reconocemos al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesucristo, nuestro Salvador. En Él oramos. Amén. Se pone de pie para este último.